Bienvenidos estudiantes a este análisis académico donde vamos a diseccionar la transición de la España del siglo XIX, justo en ese punto de inflexión del antiguo régimen hacia la modernidad. Vamos a adoptar una perspectiva metodológica muy clara, yendo de lo puramente macro a lo micro. Nuestro objetivo es comprender esta colosal transformación demográfica, espacial y social, basándonos estrictamente en los hechos. Así que sin más preámbulos, entremos en materia. Nuestra hoja de ruta para hoy nos guiará por 5 puntos clave. Primero, la transición demográfica y las migraciones. Segundo, el desarrollo urbano español. Tercero, los ensanches y la segregación. Cuarto, la evolución hacia una sociedad de clases. Y por último, el análisis de las clases medias y populares. Sección 1. Transición demográfica y migraciones. Comenzamos nuestro recorrido a vista de pájaro estableciendo los cimientos de este lento despertar hacia un régimen demográfico moderno. Los datos en bruto nos muestran un crecimiento indudable. Pasamos de unos 11,5 millones de habitantes en los albores de 1800 a más de 18,5 millones al cerrar el siglo. Es un aumento constante, sí, pero si lo ponemos en perspectiva con el resto de una Europa que ya estaba metida de lleno en la revolución industrial, el crecimiento español fue francamente lento. Iba a otro ritmo. A dominar académicamente esta evolución demográfica, resulta utilísimo dividir el siglo en 3 etapas fundamentales. Primero, un crecimiento muy escaso hasta 1833. Luego, una reactivación bastante notable hasta 1877. Y, finalmente, un relativo estancamiento en la recta final del siglo. Y aquí llegamos a una cifra que, sinceramente, hiela la sangre. 35 años. Esa era la esperanza de vida media en la España de la época. El motivo: una tormenta perfecta de altísima mortalidad infantil, los horrores de las guerras carlistas y unas epidemias regulares y devastadoras de enfermedades como el cólera o el tifus. Afortunadamente, hacia las décadas de los 40 y 50, la situación empezó a dar un giro vital. La mortalidad por fin comenzó a ceder. Esto fue posible gracias a la tan ansiada paz que siguió a las guerras, a una mejora crucial en la nutrición con la popularización del cultivo de la patata y, sobre todo, a las primeras y vitales medidas de higiene pública. Hablamos del inicio de la vacunación sistemática y de la creación de esas redes de alcantarillado que transformaron la salubridad urbana. Y mientras la población crecía, también se movía. Con la Constitución de 1869, que permitía formalmente la inmigración, surge una figura histórica fascinante: los indianos. Fueron aquellos emigrantes que cruzaron a Latinoamérica y, al volver con inmensas fortunas, transformaron arquitectónica y económicamente sus pueblos de origen. Paralelamente a esto, el país vivió un intensísimo éxodo rural interno. Miles de personas abandonaron el campo buscando futuro en los florecientes focos industriales de Madrid, Barcelona y Bilbao. Sección 2. El desarrollo urbano español. Bajamos ahora al nivel mesoscópico para entender cómo esta ola de personas reescribió, literalmente, el plano de las ciudades. Imaginemos la situación: miles de personas llegando a unas ciudades que seguían encorsetadas en su trazado medieval. La presión en los centros históricos fue asfixiante, dando lugar a los famosos y hacinados barrios de corralas. La situación llegó a tal límite que no quedó más remedio que derribar las antiguas murallas medievales para poder respirar. Este crecimiento exigió además obras de ingeniería sin precedentes para garantizar el abastecimiento, como el emblemático canal de Isabel II en Madrid. Sección 3. Los ensanches y segregación. Vamos a poner el foco en cómo el urbanismo se convirtió en el reflejo de la nueva división social. Académicamente hablando, tenemos que grabar a fuego este concepto. El ensanche es, sin lugar a duda, la cristalización espacial del poder burgués. Se trata de esos planes urbanísticos trazados con escuadra y cartabón formando cuadrículas perfectas. Fueron diseñados específicamente para materializar en asfalto y piedra los nuevos ideales burgueses de orden, luz, ventilación y, sobre todo, estatus. La dualidad urbana era brutal. Por un lado, teníamos los centros históricos tradicionales, laberínticos, oscuros, con calles estrechas y un hacinamiento crónico. Y por otro, abriéndose paso, los majestuosos ensanches, racionales, con avenidas amplísimas, rebosantes de luz y estructurados en torno al confort de las nuevas élites. Eran dos mundos conviviendo a escasos metros. Para entender la magnitud de esto, fijémonos en las dos grandes urbes. En Barcelona, el revolucionario Plan Cerdá dibujó el icónico Eixample, con sus manzanas achaflanadas y bulevares tan señorianes como el Paseo de Gracia. Al mismo tiempo, en la capital, el Plan Castro daba vida a barrios diseñados para el lujo y el confort, como Argüelles o el archiconocido barrio de Salamanca, que siguen siendo el epicentro económico hoy en día. Pero claro, la ciudad planificada tenía una cara B: una profundísima segregación urbana.
Mientras las élites paseaban por sus avenidas pavimentadas, la clase obrera quedaba desplazada a las afueras, junto al humo de las fábricas y sin los servicios más básicos. Frente a esta dura realidad, la genialidad de finales de siglo respondió con proyectos fascinantes y casi utópicos, como la innovadora ciudad lineal de Arturo Soria en Madrid, o el inigualable esplendor del modernismo catalán liderado por Gaudí. Sección 4. Hacia la sociedad de clases. Hacemos ahora zoom al nivel microscópico, para ponerle rostro y nombre a los habitantes de este nuevo paisaje urbano. Históricamente, este es el momento del gran cambio de paradigma. La revolución liberal desmanteló el viejo sistema de estamentos. Es decir, los privilegios ya no te los daba la sangre o el nacimiento. De repente, sobre el papel, todos éramos jurídicamente iguales ante la ley. Sin embargo, en la práctica, la nueva sociedad de clases impuso un filtro implacable. Tu posición y tu poder pasaron a depender única y exclusivamente de tu riqueza y tus propiedades. Entonces, ¿quién habitaba esos palacetes de los ensanches? Pues una élite resultante de una alianza interesantísima. Por un lado, la vieja aristocracia terrateniente de siempre, y por el otro, la incipiente alta burguesía, enriquecida por las finanzas y la industria. El nexo de unión entre ambos mundos, la compra masiva de tierras del Estado durante los procesos de desamortización. Esto les otorgó el poder absoluto, tanto en lo económico como en lo político. Sección 5. Las clases medias y populares. Es hora de mirar más allá de esos barrios privilegiados y entender cómo vivía el resto de la nación. Las clases medias decimonónicas eran, para ser exactos, muy pocas y muy variadas. Hablamos de un grupo minoritario formado por pequeños comerciantes, funcionarios públicos y profesiones liberales como médicos o abogados. Para ellos, el verdadero ascensor social, la única forma de escalar y consolidarse, pasaba inevitablemente por la universidad o por labrarse una buena carrera en el ejército o la administración del Estado. Y presten mucha atención a esta proporción, porque es la clave de todo, el 80%. 8 de cada 10 españoles, en aquel momento, eran campesinos, constituyeron la inmensa mayoría del país y, trágicamente, fueron los grandes perdedores de los procesos de desamortización, que les arrebataron las tierras comunales de las que dependían. Esto los dejó anclados en la pobreza, el aislamiento y enfrentándose a tasas de analfabetismo verdaderamente dramáticas. Mientras tanto, en las oscuras afueras de las ciudades, emergía una nueva fuerza, el proletariado urbano. Hacinados en esos suburbios sin servicios, sometidos a jornadas de trabajo extenuantes y sueldos de pura subsistencia, estos obreros comenzaron a ser muy conscientes de su situación. Y fue precisamente ahí, frente a esa inmensa desigualdad, donde despertó la conciencia de clase, impulsando el nacimiento del movimiento obrero español, vertebrado a través del socialismo y el anarquismo en su lucha por la dignidad laboral. Para cerrar nuestra sesión de hoy, les propongo una reflexión académica, de esas que cambian la forma en la que miramos nuestro entorno. Pregúntense, ¿de qué manera esas fronteras invisibles del siglo XIX, esa separación tajante entre los elegantes ensanches y las frágiles periferias, siguen dictando hoy el trazado y la desigualdad en nuestras ciudades? Resulta fascinante darse cuenta de que la historia que acabamos de estudiar no es solo en los libros, está literalmente pavimentada bajo los mismos cimientos de las calles por las que caminamos a diario. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.